Le pregunté al ChatGPT cuáles eran sus potenciales peligros. Su primera respuesta fue clara. Me dijo, entre comillas, es importante tener en cuenta que ChatGPT es una herramienta que debe utilizarse junto con el pensamiento crítico. Le pedí entonces que me explicara qué entendía por pensamiento crítico y me contestó que era, entre comillas, la habilidad de analizar de manera reflexiva la información, ideas o situaciones antes de llegar a conclusiones o tomar decisiones. Luego agregó que, entre comillas, al utilizar el pensamiento crítico, uno se esfuerza por superar los prejuicios, los sesgos y las suposiciones para llegar a una comprensión más precisa y fundamentada de un tema. En otras palabras, la propia inteligencia artificial estaba reconociendo sus límites, estaba admitiendo que debía utilizarse con cautela y con pensamiento crítico y no como una verdad absoluta. Entonces decidí ir un poco más lejos. Le insistí preguntando que, entre comillas, muchos dicen que puede ser un peligro para la humanidad. En ese momento, la respuesta del chatbot fue más amplia. Reconoció que existían, entre comillas, variadas opiniones y preocupaciones en torno al impacto que pueda tener la inteligencia artificial en la humanidad. Y fue entonces cuando entendí algo fundamental. La inteligencia artificial no solo nos obliga a repensar la tecnología, nos obliga a repensarnos a nosotros mismos, porque detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas y detrás de cada avance hay también un riesgo. Uno de los primeros en advertirlo fue Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind y de Inflection AI. Él imagina un futuro en donde la inteligencia artificial no solo gestione las empresas, sino que incluso podría dirigir funciones de gobierno. Suleyman imagina un futuro lleno de promesas, pero también de desafíos y peligros. Suleyman, cofundador de DeepMind y de Inflection AI, dice que la inteligencia artificial está a punto de cambiar el mundo de una manera que nunca antes había sucedido y asegura que no estamos preparados para el impacto que se viene. Él lo llama el Big Bang tecnológico, el comienzo de una revolución que va a transformar nuestras economías, nuestros gobiernos y nuestras culturas. Una revolución tan grande como la electricidad, la imprenta o el Internet. Pero Suleyman advierte que existe una diferencia fundamental con las otras revoluciones, y es que esta vez la tecnología no solo va a cambiar el mundo, también puede llegar a dirigirlo. Como hemos visto anteriormente, la inteligencia artificial tiene un potencial inmenso. Puede mejorar la medicina, la educación, la seguridad y la productividad, pero Suleyman insiste en que, como toda gran fuerza, tiene además de este lado luminoso, uno muy oscuro. El progreso y la inestabilidad van a crecer juntos, porque cada nuevo avance tecnológico trae beneficios, pero también consecuencias imprevistas. Y la historia ya lo ha demostrado. La electricidad trajo desarrollo, pero también contaminación. Internet nos conectó, pero también nos expuso y nos aisló. Y ahora la inteligencia artificial nos promete eficiencia y velocidad, pero podría poner en riesgo algo mucho más valioso: el control sobre nuestras propias decisiones. Al igual que Yuval Noah Harari, quien sostiene que la IA no es solo una herramienta, sino que un agente, Suleyman explica que es una fuerza geopolítica, un instrumento de poder que ya está alterando el equilibrio global. El cofundador de DeepMind asegura que los verdaderos protagonistas del siglo XXI no serán los estados, sino las empresas tecnológicas. Para bien o para mal, gigantes como Google, OpenAI, Microsoft
o Meta están tomando decisiones que antes correspondían a los gobiernos. Tienen sus propios laboratorios, sus propias reglas y, lo más importante, sus propios datos. Son los nuevos actores soberanos de un mundo digital donde el poder no se mide en términos del territorio, sino en la información a la que tienen acceso. Suleimán llama a este fenómeno el nuevo orden tecnopolar, un sistema donde las grandes empresas tecnológicas funcionan como si fueran mini estados globales y su poder ya no se limita al mundo digital, influye en la economía, en la política, en la cultura y hasta en la opinión pública. A pesar de que no fueron elegidas por nadie, de que no tienen un mandato democrático ni tienen que rendirnos cuenta de nada, estas compañías controlan la infraestructura digital de la que depende el mundo entero. Son el poder que está tras nuestros teléfonos y correos, tras los sistemas de salud, los bancos y los gobiernos. Es por eso que Suleimán advierte sobre la necesidad de regularla. A diferencia de cualquier gobierno, estas empresas tienen la velocidad y los recursos para alcanzar un ritmo de innovación que puede ser vertiginoso, y las leyes que intenten regularla seguirán, en cambio, avanzando a paso humano. Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial se va desarrollando demasiado rápido y que su impacto es demasiado profundo. Ningún país va a poder controlarla por sí solo. ¿Quién supervisa estos sistemas? ¿Quién los entrena? ¿Quién responde por sus errores? Los estados, acostumbrados a gobernar territorios, ahora deben aprender a gobernar algoritmos. El futuro quedará en manos de quienes controlen los datos, los modelos y la infraestructura digital del planeta. Por eso es tan importante equilibrar progreso con protección, innovación con ética. Y si la inteligencia artificial ya está reconfigurando el poder global, también está empezando a transformar algo mucho más cercano, nuestro trabajo cotidiano. Suleimán explicó que uno de los mayores riesgos de la inteligencia artificial podría estar en el mundo del trabajo. Muchos temen que estas nuevas herramientas terminen desplazando a las personas y que hagan desaparecer algunos empleos. Sin embargo, lo más posible es que surgirán nuevos desafíos y nuevas profesiones para responder a esas necesidades. Esta no es la primera vez que la humanidad atraviesa por un cambio tan determinante. Durante la Revolución Industrial, a fines del siglo XVIII, miles de oficios desaparecieron, pero también nacieron nuevas formas de trabajo con la llegada de las máquinas. Los tejedores artesanales, por ejemplo, fueron reemplazados por los telares mecánicos. Las fábricas podían producir en un solo día lo que antes les tomaba semanas de trabajo manual. Los herreros que forjaban clavos a mano vieron cómo aparecían máquinas capaces de fabricar cientos por minuto. Los cocheros que conducían carruajes tirados por caballos fueron reemplazados por los conductores de locomotoras, tranvías y automóviles. Las mujeres que lavaban ropa en los ríos vieron cómo la llegada de la máquina de vapor y la electricidad transformó su oficio en una industria textil moderna. Y así fueron naciendo nuevas profesiones. Surgieron los mecánicos, los maquinistas, los ingenieros, los obreros de la metalurgia, los diseñadores de maquinaria, los capataces y, más adelante, los electricistas. La expansión del ferrocarril trajo consigo a los jefes de estación y el telégrafo, a sus operadores. Eran oficios antes impensados. Mientras que una generación de artesanos veía desaparecer su mundo, otra aprendía a trabajar con máquinas. Y lo mismo está ocurriendo hoy, pero con una diferencia. Las fábricas de las que estamos hablando no producen objetos, sino que producen información. Pero al igual que antes, la invitación no es luchar contra las máquinas, sino que aprender a trabajar con ellas.
Los informes señalan que, al menos en el corto y mediano plazo, la inteligencia artificial no está destruyendo empleos, sino automatizando tareas específicas. Un informe del Economic Innovation Group señala que la mayoría de las empresas que usan inteligencia artificial lo hacen para reemplazar tareas y no personas. Es decir, las máquinas no están eliminando trabajadores, sino que están cambiando lo que esos trabajadores hacen. Un estudio del Harvard Business School indica que la inteligencia artificial generativa está aumentando de manera exponencial la eficiencia en el trabajo. Estaría aumentando las capacidades humanas. Pero también es importante incorporar las señales de alerta. Un estudio de la Universidad de Stanford advierte que los trabajadores más jóvenes, de entre 22 y 25 años, ya están viendo caídas de hasta un 20% en áreas como desarrollo de software y atención al cliente. Para nadie es un secreto que las ofertas laborales en sectores muy expuestos a la automatización, como es el caso de los call centers o la asistencia a los consumidores, han caído hasta en un 30% desde la llegada de ChatGPT. Estos sectores han sido los primeros en sentir los efectos del cambio. Pero en la mayoría de los casos, lo más posible es que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta de expansión humana y no en la responsable de su contracción. Quizás lo más interesante de todo esto no sea el poder de la inteligencia artificial, sino cómo reaccionamos y actuamos frente a ella. Cada vez que surge una nueva tecnología, muchas personas y organizaciones pasan por un proceso muy parecido al duelo. Primero, quedamos en una etapa de shock. Es una mezcla de asombro y miedo frente a lo desconocido. Luego viene la negación y pensamos que esto es solo una moda y que pronto pasará. Pero llega un momento en que nos damos cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Es el momento en que buscamos la manera de negociar con la tecnología, tratando de conservar todo lo positivo que había en lo antiguo, mientras que aprendemos a conocer y a convivir con lo nuevo. Algunos sentirán nostalgia frente al cambio de los tiempos, otros los enfrentarán con aceptación. Suleimán nos propone algo que podría hacer más fácil esta nueva transición. Nos propone hacer una especie de alianza con las máquinas y las nuevas tecnologías, porque el futuro no es ellos o nosotros. El futuro puede ser ellos con nosotros. Los médicos podrán usar la inteligencia artificial para diagnosticar mejor. Los investigadores utilizarán modelos de lenguaje para analizar millones de papers en minutos. Los traductores, los abogados, los arquitectos trabajarán junto a sistemas inteligentes como copilotos digitales. Esa colaboración amplificará lo mejor de nuestra inteligencia, porque las máquinas hacen todo muy rápido, pero solo los humanos podemos soñar, sentir y crear. El desafío no es solo tecnológico, es profundamente humano.